Welcome to my channel. Mi hijo me mandó salir de casa porque mi nuera y él querían vivir allí solos. Yo estaba en la cocina preparando café cuando Héctor entró con Daniela detrás de él. Los dos tenían esa expresión que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Esa mirada que decía que habían estado hablando de mí en su habitación. Planeando algo. Decidiendo algo sobre mi vida sin consultarme. Mamá, necesitamos hablar. La voz de mi hijo sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Me sequé las manos en el delantal y me volteé para mirarlo. Tenía 32 años, pero en ese momento me pareció un extraño. Un hombre que no reconocía. Ya estás vieja, así que tienes que ceder para darle lo mejor a tu hijo. Eso dijo. Mi propio hijo. El niño que cargué en mi vientre durante 9 meses. El bebé que amamanté hasta que mis pezones sangraron. El niño que consolé cada vez que tuvo una pesadilla. El adolescente al que defendí cuando el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. Daniela me miraba con los brazos cruzados, esa sonrisa apenas visible en sus labios. Una sonrisa de triunfo. Como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. No entiendo, Héctor. ¿Qué es lo que estás diciendo? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Quizás porque una parte de mí ya lo sabía. Quizás porque los últimos 6 meses habían sido una preparación lenta y dolorosa para este momento exacto. Lo que estoy diciendo es que Daniela y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia ahora, mamá. Necesitamos privacidad. Necesitamos construir nuestra vida juntos, sin que tú estés aquí todo el tiempo. Sin que yo estuviera ahí. En mi propia casa. Pero él no lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía. Esta casa, con sus paredes color crema que yo misma pinté, con el jardín que planté árbol por árbol, con cada mueble que compré con el sudor de mi frente, esta casa era mía. Legalmente mía. Completamente mía. Recuerdo el día que nació Héctor como si fuera ayer. Fue un martes de febrero y hacía tanto calor que hasta las enfermeras se quejaban. El hospital público olía a desinfectante y a miedo. Yo estaba sola en esa habitación blanca con las sábanas ásperas. Su padre nos había abandonado 2 meses antes. Dijo que no estaba listo. Dijo que tenía una vida por delante. Dijo muchas cosas que al final no significaron nada. Cuando me pusieron a Héctor en el pecho, cuando sentí el peso de su cuerpecito tibio contra mi corazón, juré que jamás le faltaría nada. Juré que tendría todo lo que yo nunca tuve. Una casa propia. Comida todos los días. Ropa limpia. Zapatos nuevos. Educación. Y cumplí cada promesa. Trabajé en 3 empleos durante años. Me levantaba a las 4 de la mañana para limpiar oficinas antes de que llegaran los ejecutivos. A las 9 estaba en la lavandería del hospital, metiendo sábanas manchadas en máquinas industriales que me dejaban los brazos adoloridos. Por las tardes vendía tamales que preparaba en las madrugadas mientras Héctor dormía. Los fines de semana limpiaba casas de familias que tenían todo lo que yo soñaba tener algún día. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme antes de los 40. Mis rodillas crujían cada vez que subía escaleras. Pero nunca me quejé. Nunca dejé que Héctor viera lo cansada que estaba. Para él, la vida siempre fue fácil. Siempre hubo dinero para sus útiles escolares. Siempre hubo comida caliente en la mesa. Siempre hubo un techo seguro sobre su cabeza. Cuando cumplió 15 años, le regalé una bicicleta nueva. Todavía recuerdo su cara de felicidad cuando la vio en la sala aquella mañana. Mamá, ¿de verdad es para mí? Sus ojos brillaban como si le hubiera dado el mundo entero. Y en cierto modo, eso era lo que intentaba hacer. Darle el mundo que yo nunca tuve. Pagué su fiesta de graduación de la preparatoria. Renté el salón, contraté el DJ, compré el pastel de 3 pisos que él quería. Gasté 2 meses de salario en esa fiesta. Pero verlo feliz, verlo rodeado de amigos, verlo siendo un chico normal sin preocupaciones, eso valía cada dólar. Cuando conoció a Daniela, yo misma bordé el mantel para la primera cena que tuvimos los 3. Preparé mole durante 2 días. Limpié la casa hasta que cada rincón brillaba. Quería causar una buena impresión. Quería que esa muchacha supiera que mi hijo venía de una familia decente, de una madre que se preocupaba por los detalles.
Daniela llegó con un vestido bonito y modales perfectos. Doña Aurelia, ¿qué casa tan linda tiene? Doña Aurelia, la comida está deliciosa. Doña Aurelia, se nota que cuida mucho de Héctor. Yo sonreía orgullosa. Pensé que había encontrado una buena muchacha. Una chica educada que haría feliz a mi hijo. Qué equivocada estaba. Cuando se casaron, cuando Héctor vino a pedirme ayuda porque no tenían dónde vivir, yo no dudé ni un segundo. Claro que sí, mijo. Vengan a casa. Quédense el tiempo que necesiten. Esta es tu casa también. Les di la habitación más grande. La que tenía el baño privado y el balcón con vista al jardín. Yo me mudé al cuarto pequeño del fondo. No me importó. Pensé que sería temporal. Pensé que en unos meses conseguirían su propio lugar y todo volvería a la normalidad. Pero los meses pasaron y ellos se fueron acomodando. Primero trajeron sus muebles. Luego cambiaron las cortinas de la sala. Después Daniela empezó a reorganizar la cocina a su manera. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, mi casa dejó de sentirse como mi casa. El cambio en Daniela fue gradual pero constante. Al principio ayudaba con la cena. Me preguntaba si necesitaba algo del mercado. Sonreía cuando yo le contaba historias de cuando Héctor era niño. Pero eso duró apenas 3 meses. Después empezó a llegar tarde del trabajo y a encerrarse directo en su habitación. Dejó de ayudar en la cocina. Dejó de preguntar por mi día. Su tono de voz cambió también. Dejó de llamarme Doña Aurelia con ese respeto del principio. Ahora solo decía Aurelia, seco, sin cariño. Como si fuéramos compañeras de cuarto en lugar de familia. Yo callaba. Siempre he sido buena para callar. Para tragar las palabras que duelen. Para sonreír aunque por dentro me esté desmoronando. Así me criaron. Así sobreviví tantos años sola. Las mujeres de mi generación aprendimos que quejarse no servía de nada. Que era mejor aguantar, adaptarse, hacer que todo pareciera estar bien. Pero las cosas no estaban bien. Un día llegué del mercado y descubrí que mi silla del comedor ya no estaba en su lugar. La silla que había sido mía durante 20 años, la que estaba en la cabecera de la mesa, había desaparecido. En su lugar había una silla nueva, moderna, de madera oscura con cojines grises. Daniela la había comprado sin preguntarme. Mi silla vieja estaba arrinconada en el lavadero, como si fuera basura esperando ser sacada. ¿Y mi silla? Mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Daniela levantó la vista del teléfono apenas un segundo. Ah, esa. Es que ya estaba muy vieja y no combinaba con la mesa. Compré una nueva. Quedó mejor, ¿no crees? No me preguntó si me parecía bien. No me consultó si quería cambiarla. Simplemente lo hizo. Como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia casa. Esperé a que Héctor dijera algo. Él estaba ahí, sentado en el sofá viendo la televisión. Pero no dijo nada. Ni siquiera volteó a mirarme. Esa noche lloré en silencio en mi cuarto pequeño del fondo. El cuarto que antes era la despensa. El cuarto sin ventanas donde apenas cabía mi cama. Lloré por la silla. Lloré por mi hijo que ya no me defendía. Lloré por la casa que poco a poco dejaba de ser mía, aunque mi nombre estuviera en todos los papeles. Porque eso era algo que ellos no sabían. Esta casa estaba a mi nombre. Cada documento, cada escritura, cada comprobante de pago. Todo decía Aurelia Cortés. Solo mi nombre. Nadie más. La compré hace 18 años con el dinero que ahorré durante una década. Viví en cuartos rentados, en sótanos húmedos, en lugares donde las cucarachas caminaban por las paredes. Pero cada mes guardaba algo. $50. 100 cuando podía. A veces solo 20. Lo escondía en una lata de café en el fondo del armario. Héctor nunca lo supo. Cuando finalmente tuve suficiente para el enganche, cuando firmé esos papeles en la notaría con las manos temblando de emoción, sentí que había logrado algo imposible. Una mujer sola, sin estudios, sin ayuda de nadie, comprando su propia casa. Mi propia casa. Pero ahora esa casa se sentía como una prisión. Las humillaciones continuaron. Cada día traía algo nuevo. Algo pequeño que por sí solo no parecía tan grave, pero que sumado a todo lo demás me iba ahogando lentamente.
Un sábado por la mañana bajé a desayunar y encontré la mesa puesta para 2. Solo 2 platos. Solo 2 tazas. Solo 2 sillas ocupadas. Daniela y Héctor desayunaban tranquilamente como si yo no existiera. ¿Y yo? Daniela ni siquiera levantó la vista de su plato. Ah, pensé que todavía estabas dormida. Puedes servirte en la cocina si quieres. En la cocina. Como si fuera la empleada. Como si no fuera la dueña de esa mesa, de esas sillas, de cada plato y cada taza que estaban usando. Héctor comía en silencio. No me miró. No dijo nada. Y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Porque significaba que estaba de acuerdo. Que para él también yo era invisible. Prescindible. Un estorbo en su vida perfecta con su esposa perfecta en su casa perfecta. Solo que no era su casa. Era la mía. Empecé a comer de pie en la cocina esa mañana. Y la siguiente. Y la siguiente. Porque sentarme sola en esa mesa mientras ellos desayunaban juntos en el comedor era más humillante que quedarme parada junto al fregadero. Luego vino el tema del baño. Una noche toqué la puerta del baño que estaba junto a mi antiguo cuarto, el que siempre había usado. Daniela abrió envuelta en una toalla, el vapor saliendo detrás de ella. Necesito usar el baño. Ella me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. ¿No puedes usar el del pasillo? Este es nuestro baño privado ahora. Héctor y yo preferimos que sea solo para nosotros. Ya sabes, por privacidad. Nuestro baño. El baño que yo limpié durante años. El baño donde cambié los azulejos con mis propias manos. El baño que pagué, que mantuve, que era parte de mi casa. Pero asentí. Porque eso era lo que siempre hacía. Asentir. Callar. Tragar. El baño del pasillo estaba más lejos de mi cuarto. Tenía que caminar por toda la casa en medio de la noche cuando me levantaba. Pero lo hice. Noche tras noche. Caminando en la oscuridad como una intrusa en mi propia casa. La pensión fue lo siguiente. Yo recibía una pensión modesta cada mes. $600 que había ganado después de trabajar 30 años en el hospital. No era mucho, pero era mío. Era la única seguridad que tenía para mi vejez. Un día Héctor se sentó conmigo en la sala. Tenía esa expresión seria que usaba cuando quería pedirme algo importante. Mamá, tenemos un problema con las tarjetas de crédito. Daniela y yo nos endeudamos un poco con la boda y los muebles nuevos. Necesitamos ayuda para pagar las mensualidades. ¿Cuánto necesitan? Unos 400 al mes. Solo por unos meses, hasta que nos pongamos al corriente. $400. 2/3 de mi pensión. Pero era mi hijo. Mi único hijo. ¿Cómo iba a negarme? Claro, mijo. Puedo ayudarles. Su rostro se iluminó. Me abrazó como no me abrazaba desde hacía meses. Gracias. Mamá. Eres la mejor. Te prometo que es temporal. Pero no fue temporal. Los meses pasaron y Héctor seguía apareciendo el día que me llegaba la pensión. Ya me depositaron, mamá. Ya con eso alcanza para lo de este mes. Siempre con una sonrisa. Siempre con una excusa nueva de por qué todavía no podían pagarme. Yo vivía con $200 al mes. $200 para mis medicinas, para mi comida, para cualquier emergencia. Y ni siquiera podía comprar lo que quisiera porque Daniela había empezado a controlar las compras del mercado. No necesitas comprar eso, Aurelia. Yo ya hice la lista de lo que hace falta. Ya no me dejaba cocinar mis propios platillos. Ya no podía elegir qué comer. Ya no decidía nada en mi propia cocina. Una tarde estaba sentada en el pequeño sillón del rincón de la sala, el único lugar que Daniela no había redecorado, cuando escuché voces en el pasillo. Eran ellos dos. Hablaban en voz baja, pero el pasillo hacía eco. No sé por qué tu mamá sigue aquí. Ya es una carga. Solo gasta luz, agua, comida. La voz de Daniela sonaba molesta, impaciente. Ya sé, pero no puedo simplemente echarla. Es mi mamá. Pues deberías. Esta casa es muy pequeña para 3 personas. Necesitamos privacidad. Necesitamos espacio para cuando tengamos hijos. ¿O piensas criar a nuestros hijos con tu mamá viviendo aquí? Silencio. Esperé la respuesta de Héctor.
Esperé que dijera que yo siempre tendría un lugar en su vida. Que yo era su madre y eso significaba algo. Que yo había sacrificado todo por él. Tienes razón. Voy a hablar con ella. Esas 4 palabras me destrozaron más que todo lo demás junto. Porque significaban que mi hijo ya había tomado una decisión. Que para él yo era prescindible. Que 32 años de sacrificio, de amor, de entrega total, no significaban nada comparado con la comodidad de su esposa. Me quedé sentada en ese sillón durante horas después de que ellos se fueron a dormir. La casa estaba en silencio, pero mi mente gritaba. Recordé cada madrugada en que me levanté adolorida para ir a trabajar. Cada comida que me salté para que él pudiera comer. Cada sueño que abandoné para que él pudiera cumplir los suyos. Y ahora me estaba echando de mi propia casa. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que yo había guardado en secreto todos estos años. Esta casa no era de Héctor. Nunca lo había sido. Nunca lo sería. Esta casa era mía. Completamente mía. Y yo tenía todos los documentos guardados en una caja de seguridad en el banco. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto pequeño sin ventanas, tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a rogar que me dejaran quedarme en mi propia casa. No iba a humillarme más de lo que ya me habían humillado. Pero tampoco iba a irme dejándoles todo en bandeja de plata. Si querían la casa, si querían vivir solos, si querían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo, entonces iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado de mi cuarto, ese cuarto que antes era mi despensa y ahora era mi celda. Pensé en todo. En cada sacrificio. En cada lágrima. En cada momento en que puse a mi hijo por encima de mi propia felicidad. Recordé cuando Héctor tenía 5 años y enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, sentada en una silla de plástico junto a su cama, sosteniendo su manita mientras le bajaba la fiebre con paños húmedos. No tenía seguro médico entonces. La cuenta del hospital fue de $2,000. Tardé 1 año en pagarla, pero lo hice. Cada centavo. Recordé cuando cumplió 12 años y todos sus compañeros fueron a un campamento de verano. Héctor llegó a casa con el folleto y esos ojos brillantes llenos de ilusión. «Mamá, ¿puedo ir? Por favor». El campamento costaba $300. Yo ganaba 800 al mes trabajando 14 horas diarias. Pero le dije que sí. Trabajé turnos extra durante 2 meses. Comí solo pan y frijoles para ahorrar. Pero él fue a ese campamento. Recordé el día de su graduación de la universidad. Yo estaba en primera fila, con el vestido que había comprado usado en el mercado, pero que limpié y planchó hasta que pareció nuevo. Lloré cuando lo vi subir al estrado a recibir su diploma. Lloré de orgullo. Lloré de felicidad. Lloré porque había logrado darle lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Y ahora ese mismo hijo me estaba echando de mi casa. Merezco más que esto. Escribí esa frase en un papel esa noche. La primera de muchas que escribiría en los días siguientes. Frases que me recordaban quién era yo. Frases que me devolvían la dignidad que ellos intentaban quitarme. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Daniela y Héctor ya estaban en la mesa. 2 platos. 2 tazas. Como si yo no existiera. Pero esta vez no me serví en la cocina. Esta vez saqué un plato, me serví café, y me senté en la única silla libre que quedaba en ese comedor. Daniela me miró sorprendida. Héctor siguió comiendo sin levantar la vista. Pero yo estaba ahí, ocupando mi espacio. En mi mesa. En mi casa. No dije nada. Solo desayuné en silencio. Cuando terminé, lavé mi plato y subí a mi cuarto. Saqué de debajo de la cama una caja vieja donde guardaba documentos importantes. Adentro estaba la escritura de la casa. El papel que demostraba que Aurelia Cortés era la única dueña legal de esta propiedad. Lo leí completo. Cada línea. Cada palabra. Como si fuera la primera vez. Y por primera vez en meses, sonreí. También estaban ahí los recibos de luz, agua, gas, internet. Todos a mi nombre. Todos pagados por mí durante los últimos 18 años. Héctor y Daniela no pagaban nada. Absolutamente nada. Vivían gratis en mi casa, usaban mis servicios,
Comía mi comida comprada con mi pensión, y encima me trataban como si yo fuera la que debía agradecer que me dejaran quedarme. Guardé todo de nuevo en la caja. Pero esta vez la cerré con llave y la escondí mejor, porque sabía que pronto la iba a necesitar. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía haciendo mi rutina normal, pero algo había cambiado en mí. Ya no bajaba la mirada cuando Daniela me hablaba con ese tono despectivo. Ya no me disculpaba por ocupar espacio. Ya no me hacía pequeña para que ellos se sintieran más grandes. Daniela lo notó. Lo vi en sus ojos. Esa confusión. Esa molestia de que yo ya no me comportara como la anciana sumisa que ella esperaba. Una tarde, mientras ella veía televisión en la sala, yo pasé y me senté en el sillón grande. El sillón que ella había declarado como suyo las últimas semanas. Ese es mi lugar. Su voz tenía ese tono de niña caprichosa que usaba cuando quería salirse con la suya. Es un sillón, Daniela. No tiene dueño. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Se levantó y se fue a su habitación dando pisotones. Escuché cuando le contó a Héctor. Escuché cuando le dijo que no hiciera drama por un sillón. Pero no era por el sillón. Era porque yo había dejado de ceder. Y eso las molestaba más que cualquier otra cosa. Empecé a salir más de casa. Antes pasaba todo el día encerrada en mi cuarto para no molestarlos. Para no estar en su camino. Para hacerme invisible como ellos querían. Pero ahora salía a caminar por las mañanas. Iba al parque. Me sentaba en las bancas y veía a los niños jugar. Hablaba con otras señoras de mi edad que también iban ahí. Fue en una de esas mañanas que conocí a Rosalba. Ella tenía 68 años y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Nos sentamos en la misma banca por casualidad. Ella estaba dándole migajas de pan a las palomas. Yo solo miraba el horizonte, perdida en mis pensamientos. «Te ves triste, hija». Su voz era suave, maternal. Me volteé a mirarla y algo en sus ojos me hizo sentir segura. Como si pudiera decirle la verdad sin ser juzgada. «Estoy cansada». Esas dos palabras abrieron una compuerta. Le conté todo. Mientras las palomas picoteaban el pan a nuestros pies, mientras el sol de la mañana nos calentaba la espalda, le conté sobre Héctor. Sobre Daniela. Sobre las humillaciones. Sobre la pensión. Sobre sentirme invisible en mi propia casa. Rosalba escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cuando ya no me quedaban más palabras, ella tomó mi mano entre las suyas. Tenía las manos arrugadas y manchadas por la edad, pero su agarre era firme. ¿Esa casa está a tu nombre? Sí. ¿Los servicios están a tu nombre? Sí. ¿Ellos pagan algo? No. Nada. Entonces, hijita, tú tienes todo el poder. Solo que todavía no te has dado cuenta. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Tú tienes todo el poder. Era cierto. Yo tenía la casa. Yo pagaba todo. Yo tenía el control. Solo que había estado tan acostumbrada a ceder, a complacer, a hacer lo que otros esperaban de mí, que había olvidado mi propio poder. Esa noche escribí otra frase en mi papel. No necesito permiso para empezar de nuevo. La pegué en el espejo de mi cuarto. Donde pudiera verla cada mañana al despertar. Donde me recordara quién era realmente. Rosalba y yo empezamos a vernos todos los días en el parque. Ella se convirtió en mi confidente. En la amiga que no sabía que necesitaba. Me contó su propia historia. Cómo había pasado por algo similar con su hijo mayor. Cómo había tenido que tomar decisiones difíciles para recuperar su dignidad. Un día me llevó a tomar café a una cafetería pequeña cerca del parque. Mientras revolvía el azúcar en su taza, me miró seria. ¿Qué vas a hacer, Aurelia? No lo sé todavía. Mentira. Sí lo sabía. Lo había sabido desde aquella noche en que los escuché hablando de mí en el pasillo. Desde que mi hijo dijo que yo era una carga. Desde que decidió que su esposa era más importante que la mujer que le dio la vida. Pero decirlo en voz alta lo haría real. Y todavía no estaba lista para eso. Rosalba pareció entender. Cuando estés lista, aquí estaré. Para lo que necesites. Le agradecí con una sonrisa. Era reconfortante saber que no estaba sola. Que había alguien en el mundo que me veía.
que me escuchaba, que no me trataba como si fuera invisible. Las semanas siguientes fueron de preparación silenciosa. Mientras Héctor y Daniela seguían con su vida, planeando su futuro en mi casa como si ya fuera suya, yo empecé a mover piezas en el tablero sin que ellos se dieran cuenta. Primero fui al banco. Un martes por la mañana, cuando ellos estaban en el trabajo. Me puse mi mejor blusa, la que reservaba para ocasiones especiales, y caminé las 6 cuadras hasta la sucursal donde tenía mi cuenta desde hacía 15 años. Buenos días, señora Cortés. ¿En qué puedo ayudarla? La cajera me conocía. Me había atendido cientos de veces a lo largo de los años. Siempre amable. Siempre respetuosa. Necesito hablar con alguien sobre mi cuenta. Y sobre cambiar algunas cosas. Me dirigieron a una oficina pequeña donde un ejecutivo joven, no mayor de 30 años, revisó mi información en su computadora. Veo que su pensión se deposita aquí cada mes. ¿Hay algún problema? No exactamente un problema. Quiero cambiar la contraseña de mi banca en línea. Y quiero asegurarme de que nadie más tenga acceso a mi cuenta. El joven asintió, profesional. Por supuesto. ¿Alguien más tiene acceso actualmente? Mi hijo tiene la contraseña. Se la di hace meses cuando me ayudó a configurar la aplicación en mi teléfono. Pensé que era solo para enseñarme a usarla. No sabía que con esa información él podría entrar cuando quisiera. No sabía que podría ver cada peso que entraba y salía. No sabía que Daniela y él revisaban mi cuenta para saber exactamente cuándo me llegaba la pensión. Quiero que eso cambie. Sin problema. Vamos a generar una nueva contraseña ahora mismo. Y si gusta, podemos activar la verificación en 2 pasos para mayor seguridad. Tardamos 1 hora en arreglar todo. Nueva contraseña. Verificación en 2 pasos. Alertas a mi celular cada vez que hubiera un movimiento. El joven me explicó todo con paciencia, repitiendo las instrucciones hasta que las entendí perfectamente. Cuando salí del banco, sentí algo que no había sentido en meses. Control. Poder sobre mi propia vida. Esa tarde, cuando llegué a casa, Daniela estaba en la cocina. Me miró de arriba abajo. ¿Dónde estabas tan arreglada? Tenía cosas que hacer. No di más explicaciones. No le debía explicaciones. Subí a mi cuarto y guardé los papeles nuevos que me habían dado en el banco. Documentos que demostraban que solo yo tenía acceso a mi dinero ahora. 2 días después fui a la notaría. Rosalba me acompañó. No quería ir sola. No quería sentir que estaba haciendo algo malo, aunque sabía que no era así. Solo estaba protegiendo lo que era mío. El notario era un señor mayor con lentes gruesos y una voz grave. Revisó la escritura de mi casa con cuidado. Todo está en orden, señora Cortés. Esta propiedad es completamente suya. No hay ningún otro nombre en los documentos. ¿Qué es lo que necesita? Quiero saber cuáles son mis opciones. Si yo quisiera vender esta casa, ¿podría hacerlo? Por supuesto. Usted es la única propietaria. Puede vender cuando guste sin necesitar autorización de nadie más. ¿Y si hay personas viviendo ahí? Si no tienen ningún contrato de arrendamiento registrado, si no pagan renta, entonces son huéspedes. Usted puede pedirles que se vayan dándoles un aviso previo razonable. Sus palabras me dieron claridad. Héctor y Daniela no pagaban renta. No tenían contrato. No tenían ningún derecho legal sobre mi casa. Eran simplemente huéspedes que yo había invitado por bondad. Y podía revocar esa invitación cuando quisiera. ¿Cuánto cree que valdría mi casa si la vendiera? El notario tomó nota de la dirección, del tamaño, de las características. Hizo algunos cálculos. En el mercado actual, una casa como la suya en esa zona podría venderse entre $60,000 y $70,000. Quizás más si está en buenas condiciones. $70,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era suficiente para comprar algo más pequeño, más sencillo, solo para mí. Y me sobraría para vivir tranquila sin depender de nadie. ¿Cuánto tardaría el proceso de venta? Depende. Si encuentra un comprador rápido, con todos los papeles en orden, podría cerrarse en 2 o 3 meses. Le agradecí por su tiempo. Rosalba y yo salimos de ahí en silencio. No hablamos hasta que estuvimos sentadas en una banca del parque, nuestro lugar de siempre. ¿Vas a hacerlo?
¿Vas a vender la casa? Su pregunta flotó en el aire entre nosotras. Una pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces en las últimas semanas. No lo sé todavía. Pero quiero estar preparada. Quiero saber que tengo opciones. Que no estoy atrapada. Rosalba asintió. Está bien tener un plan. Está bien protegerte. No es venganza, hijita. Es supervivencia. Supervivencia. Esa palabra resonó en mí, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Sobreviviendo. Después de años de dar, de ceder, de sacrificarme, finalmente estaba poniendo mi propia supervivencia primero. Esa noche en casa, Héctor me buscó. Entró a mi cuarto sin tocar, como si tuviera derecho a entrar cuando quisiera. Mamá, necesito que me hagas una transferencia. Son $500. El coche necesita reparaciones. Antes hubiera dicho que sí inmediatamente. Antes hubiera buscado mi teléfono y le hubiera transferido el dinero sin hacer preguntas. Pero ahora tenía nueva contraseña. Ahora tenía alertas. Ahora tenía control. No puedo, Héctor. Me miró confundido. ¿Cómo que no puedes? Si apenas te llegó la pensión hace 3 días. Así que sí revisaba mi cuenta. Así que sí sabía exactamente cuándo me llegaba el dinero. Tengo gastos este mes. No me alcanza. Pero siempre me ayudas con estas cosas, mamá. Lo sé. Y he estado ayudándote durante meses. Pero ya no puedo más. Su rostro cambió. La confusión se convirtió en molestia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Así como que, Héctor. Así como alguien que también tiene necesidades. Así como alguien que también existe. No empecemos con eso otra vez. Ya hablamos de esto. No. Tú hablaste. Tú decidiste. Yo solo obedecí como siempre. Se quedó callado. No sabía qué decir. Probablemente era la primera vez en años que yo le llevaba la contraria. La primera vez que le decía que no. Solo son $500, mamá. Solo. Como si $500 no fueran casi toda mi pensión después de darle 400 cada mes. Como si yo no tuviera que comer, comprar medicinas, vivir. No tengo el dinero, Héctor. Lo siento. Salió de mi cuarto dando un portazo. Escuché cuando se lo contó a Daniela. Escuché cuando ella dijo que yo estaba siendo egoísta. Escuché cuando planearon pedirle prestado a alguien más porque su propia madre les había fallado. Pero no me afectó como antes. Porque sabía la verdad. Sabía que yo no era la egoísta. Sabía que durante 32 años no había sido egoísta ni un solo día. Sabía que era hora de pensar en mí. Al día siguiente volví a salir temprano. Esta vez fui a una inmobiliaria. Una pequeña oficina con fotos de casas en el aparador. Una mujer de unos 40 años me recibió con una sonrisa. Buenos días. ¿Busca comprar o vender? Quiero información. Sobre vender. Y quizás sobre comprar algo más pequeño. Le di la dirección de mi casa. Ella la buscó en su computadora. Conozco esa zona. Son casas buenas, bien ubicadas. Si está en condiciones decentes, puedo conseguirle un comprador en menos de un mes. ¿Tan rápido? Hay mucha demanda ahorita. Las parejas jóvenes buscan casas en esa área. Con 3 habitaciones, cerca de escuelas y transporte público. Créame, se vendería rápido. Me mostró otras opciones. Departamentos más pequeños. Casas de una habitación. Lugares donde una mujer sola podría vivir cómoda y segura. Lugares que costarían la mitad de lo que valdría mi casa. Lugares donde podría tener paz. Déjeme pensarlo. Le devolveré la llamada pronto. La mujer me dio su tarjeta. Natalia Vázquez, agente inmobiliaria. La guardé en mi bolso junto con los folletos de los departamentos que me había mostrado. Departamentos luminosos con balcones pequeños. Lugares donde podría tomar café por las mañanas sin sentirme vigilada. Lugares donde podría respirar. Cuando volví a casa esa tarde, la tensión era palpable. Daniela ni siquiera me saludó. Héctor estaba en la sala con cara de pocos amigos. Yo subí directo a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué los folletos y los extendí sobre mi cama.
Un departamento de una habitación a 15 minutos de ahí. Costaba $30,000. Tenía cocina integral, baño completo, una sala pequeña pero acogedora. En las fotos se veía limpio, sencillo, perfecto para una persona sola. Si vendía mi casa en $70,000, podría comprar ese departamento y me sobrarían $40,000. Con eso podría vivir tranquila durante años. Escribí otra frase en mi papel esa noche. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. La pegué junto a las otras en mi espejo. Ahora tenía 3 frases que me miraban cada mañana. 3 recordatorios de que yo valía más que esto. De que merecía más que esto. Los días siguientes fueron extraños. Héctor casi no me hablaba. Daniela me ignoraba por completo. Comían juntos, salían juntos, hacían sus planes como si yo fuera un fantasma. Pero algo había cambiado. Ahora cuando me ignoraban, no me dolía como antes. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía un plan. Una mañana, Rosalba me invitó a desayunar a su casa. Vivía en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Tuvo que tomar 2 autobuses para llegar, pero valió la pena. Su hogar era acogedor, lleno de plantas y fotografías de sus nietos. Olía a café recién hecho y a pan dulce. Siéntate, hijita. Te preparé chilaquiles. Nos sentamos en su mesa redonda junto a la ventana. La luz de la mañana entraba suave, iluminando todo. Comimos en silencio por unos minutos. Un silencio cómodo, sin tensión. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Rosalba siempre iba directo al punto. Era una de las cosas que más apreciaba de ella. Creo que sí. Creo que voy a vender la casa. Decirlo en voz alta lo hizo real. Por primera vez, admití frente a alguien más lo que llevaba semanas planeando en secreto. ¿Y ellos lo saben? Todavía no. Pero pronto lo sabrán. Rosalba dejó su tenedor en el plato y me tomó la mano. Va a ser difícil, Aurelia. Tu hijo va a enojarse. Va a decir cosas hirientes. Va a tratar de hacerte sentir culpable. Lo sé. Pero tienes que mantenerte firme. Tienes que recordar todo lo que has pasado. Todo lo que te han hecho. No estás siendo cruel. Estás siendo justa contigo misma. Sus palabras me dieron fuerza. Porque tenía razón. Yo no estaba siendo vengativa. No estaba tratando de lastimarlos. Solo estaba recuperando lo que era mío. Solo estaba eligiéndome a mí misma por primera vez en décadas. Después del desayuno, Rosalba me mostró su casa. Era pequeña pero estaba llena de vida. Cada rincón tenía algo especial. Una planta que había crecido desde un esqueje. Una fotografía de su difunto esposo. Un tejido que estaba haciendo para su nieta. Esto es lo que compré cuando salí de casa de mi hijo. Pagué $25,000 hace 5 años. Es pequeño, sí. Pero es mío. Nadie me dice dónde sentarme. Nadie me hace sentir que sobro. Aquí tengo paz. Paz. Qué palabra tan hermosa. Qué concepto tan lejano de mi realidad actual. ¿Te arrepientes de tu decisión? Rosalba me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto. Ni un solo día. Los primeros meses fueron difíciles. Mi hijo no me habló durante 6 meses. Pero eventualmente entendió. Y ahora tenemos una mejor relación porque él me respeta. Porque sabe que no puede tratarme como quiera. Eso era lo que yo quería. Respeto. No amor condicionado a mi obediencia. No cariño a cambio de mi dinero. Solo respeto básico como ser humano. Volví a casa esa tarde con una determinación renovada. Entré y fui directo a mi cuarto. Saqué mi teléfono y llamé a Natalia, la agente inmobiliaria. Señora Vázquez, soy Aurelia Cortés. Vine a su oficina hace unos días. Sí, señora Cortés. La recuerdo. ¿Ya tomó una decisión? Sí. Quiero vender mi casa. ¿Cuándo puede venir a verla? ¿Qué le parece mañana por la mañana? Digamos a las 10. Perfecto. Aquí la espero. Colgué el teléfono con las manos temblando. Lo había hecho. Había dado el primer paso real. No había vuelta atrás ahora. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo. En cómo reaccionaría Héctor cuando supiera. En qué diría Daniela.
en cómo se vería mi vida después de esto. Pero también pensé en la paz de Rosalba, en su departamento lleno de luz, en su sonrisa cuando me dijo que no se arrepentía ni un solo día. A la mañana siguiente me levanté temprano. Limpié la casa como no la limpiaba en meses. Quería que se viera bien para cuando llegara Natalia. Quería que viera el potencial. Las paredes que yo había pintado. El jardín que yo había cultivado. Los pisos que yo había instalado con la ayuda de un vecino hace años. Esta casa tenía mi sudor, mi esfuerzo, mis sueños. Y ahora iba a venderla. No porque no la amara, sino porque la amaba demasiado como para dejar que se convirtiera en el escenario de mi humillación. Héctor y Daniela salieron al trabajo como siempre, sin despedirse. A las 10 en punto sonó el timbre. Natalia llegó con una carpeta y una cámara profesional. Buenos días, señora Cortés. ¿Lista para empezar? Lista. Le mostré cada habitación. La sala con el sillón grande donde yo solía sentarme. El comedor con la mesa que había comprado en pagos hace 15 años. La cocina donde había preparado miles de comidas. Las 3 habitaciones. Los 2 baños. El pequeño jardín trasero con el árbol de limones que planté cuando Héctor tenía 10 años. Natalia tomaba fotos. Medía espacios. Hacía anotaciones en su carpeta. Es una casa hermosa, señora Cortés. Y está muy bien cuidada. No tendrá problema en venderla. ¿Cuánto cree que pueda obtener? En el mercado actual, yo pondría el precio en $75,000. Podríamos negociar desde ahí, pero estoy segura de que conseguiremos por lo menos $70,000. Mi libertad tenía un precio. Y ese era. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todo? 1 semana para los documentos legales. Luego podemos publicar la casa y empezar a recibir ofertas. Le repito, estoy segura de que se venderá rápido. Hagámoslo. Firmé los papeles preliminares ahí mismo, en la mesa de mi comedor. Mi mano temblaba un poco, pero no por miedo. Por emoción. Por anticipación. Por el sabor de la libertad que se acercaba. Natalia se fue prometiendo llamarme en unos días. Yo me quedé en la sala, mirando la casa como si la viera por primera vez. Esta había sido mi hogar durante 18 años. Aquí había criado a mi hijo. Aquí había llorado, reído, soñado, sufrido. Estas paredes conocían todos mis secretos. Pero ya no me sentía en casa aquí. No desde que Daniela llegó. No desde que Héctor decidió que su esposa era más importante que su madre. No desde que me convertí en una extraña en mi propio hogar. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Escribí esa frase esa tarde. La 4ª en mi colección. La pegué en el espejo junto a las otras. 4 recordatorios de mi valor. 4 verdades que necesitaba repetirme cada día. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Mientras esperaba la llamada de Natalia confirmando que todo estaba listo, empecé a organizar mis cosas. Poco a poco, sin que nadie lo notara, fui separando lo que era mío de lo que era de la casa. Había más de lo que pensaba. Fotografías guardadas en cajas. Documentos importantes. La vajilla que heredé de mi madre. Las sábanas que compré cuando me mudé aquí por primera vez. Libros viejos con las esquinas dobladas. Pequeños tesoros que había acumulado durante años. Los fui guardando en bolsas y maletas en el fondo de mi armario. Héctor y Daniela no entraban a mi cuarto, así que no había riesgo de que lo descubrieran. Cada noche, después de que ellos se dormían, yo empacaba un poco más. Fue en uno de esos momentos que encontré un álbum de fotos viejo. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Ahí estaba Héctor de bebé, envuelto en la cobija verde que yo misma tejí durante mi embarazo. Héctor dando sus primeros pasos. Héctor en su primer día de escuela con el uniforme que me costó 2 semanas de propinas extra. Una fotografía en particular me detuvo. Era de su 10º cumpleaños. Yo había ahorrado durante meses para hacerle una fiesta. Invité a todos sus compañeros de clase. Hice el pastel yo misma, de 3 pisos con su personaje favorito dibujado en el glaseado. En la foto, Héctor me abrazaba fuerte, con ese amor puro que solo los niños saben dar. Yo sonreía cansada pero feliz.
Qué lejos parecía ese día ahora. Cerré el álbum con cuidado y lo guardé en una de las bolsas. Era mío. Eran mis recuerdos. Me los llevaría conmigo sin importar a dónde fuera. El jueves por la mañana, Natalia me llamó. Señora Cortés, todo está listo. Los papeles están en orden. Podemos publicar la casa hoy mismo si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Perfecto. La voy a publicar en los portales inmobiliarios esta tarde. Y mañana podemos poner el letrero en el jardín. El letrero. Eso significaba que Héctor y Daniela lo verían. Eso significaba que todo saldría a la luz. ¿Tiene que ser mañana? ¿No puede esperar unos días más? Señora Cortés, mientras más rápido empecemos, más rápido encontraremos comprador. El letrero es importante. Los vecinos lo ven, comentan, recomiendan. Es parte del proceso. Tenía razón. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Está bien. Mañana entonces. Esa noche apenas probé cena. Héctor y Daniela comían en el comedor como siempre, ignorándome. Yo me quedé en la cocina con un plato de sopa que se fue enfriando mientras miraba por la ventana el jardín que pronto ya no sería mío. Mañana cambiaría todo. Mañana empezaría la tormenta. Y yo tenía que estar preparada. Subí a mi cuarto temprano. Saqué todos los documentos importantes que tenía guardados. La escritura de la casa. Los recibos de los servicios. Los estados de cuenta del banco. El contrato con la inmobiliaria. Los puse todos en una carpeta que escondí en el fondo de mi maleta más grande. También cambié las contraseñas de mis cuentas de correo electrónico. De mi perfil en redes sociales. De todo lo que Héctor pudiera intentar revisar cuando se enterara. Porque lo conocía. Sé cómo era cuando se enojaba. Sé que intentaría buscar información, controlarme, detenerme. Pero ya no podría. Yo había cerrado todas las puertas. El viernes amaneció nublado. Me levanté con un nudo en el estómago. Desayuné sola en la cocina mientras Héctor y Daniela se preparaban para ir al trabajo. Ellos salieron a las 8:30 como siempre. A las 9 llegó Natalia con un ayudante. Traían el letrero. Era grande, de color rojo brillante con letras blancas que decían se vende, seguido del número de teléfono de la inmobiliaria. Lo clavaron en el jardín delantero, justo donde todos los que pasaran por la calle pudieran verlo. Donde los vecinos pudieran verlo. Donde Héctor y Daniela no podrían ignorarlo cuando llegaran del trabajo. ¿Está segura de esto, señora Cortés? Natalia me lo preguntó con gentileza, como si percibiera mi nerviosismo. Estoy segura. Y lo estaba. Por primera vez en meses, estaba completamente segura de algo. Ya tenemos 3 citas para mañana. Gente interesada en ver la casa. ¿Tan rápido? Se lo dije. Esta zona es muy buscada. No se va a arrepentir. Natalia se fue prometiendo llamarme esa noche con más detalles. Yo entré a la casa y me senté en la sala. Desde la ventana podía ver el letrero. Se vende. 2 palabras que cambiaban todo. Las horas pasaron lentas. Salí al parque a buscar a Rosalba. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me dijera que estaba haciendo lo correcto. La encontré en nuestra banca de siempre, tejiendo un suéter pequeño para su nieta. Ya lo hice. Puse la casa en venta. Rosalba dejó de tejer y me miró con esos ojos llenos de comprensión. ¿Cómo te sientes? Asustada. Aliviada. No sé. Es normal sentir todo eso. Estás haciendo algo muy valiente, hijita. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si Héctor me odia para siempre? Si te odia por protegerte a ti misma, por recuperar tu dignidad, entonces ese odio dice más de él que de ti. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero una parte de mí, esa parte que había sido madre antes que mujer, que había puesto a mi hijo por encima de todo durante 32 años, esa parte todavía dolía. Volví a casa a las 4 de la tarde. El letrero seguía ahí, brillante y visible bajo el sol que había salido entre las nubes. Me preparé un té y me senté a esperar. Héctor llegaba del trabajo a las 6. Daniela un poco después. A las 6:10 escuché su auto estacionarse. La puerta se abrió. Sus pasos en la entrada. Y luego el silencio. Un silencio pesado que duró demasiado tiempo.
Luego su voz. Fuerte. Enojada. Mamá. ¿Qué significa esto? Bajé las escaleras con calma. Él estaba en la sala, con el teléfono en la mano mostrándome una foto del letrero que probablemente algún vecino le había enviado. Significa exactamente lo que dice. Estoy vendiendo la casa. ¿Cómo que estás vendiendo la casa? Esta es nuestra casa. No. Héctor. Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Su cara se puso roja. No sabía si de ira o de vergüenza. ¿Y nosotros qué? ¿Daniela y yo dónde vamos a vivir? Eso tendrán que resolverlo ustedes. Yo ya no puedo seguir así. ¿Así como? Te hemos dado todo. Te hemos dejado vivir aquí. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa amarga, llena de todo el dolor acumulado de los últimos meses. ¿Me han dejado vivir aquí? Héctor, esta casa es mía. Yo la compré. Yo la he pagado durante 18 años. Ustedes son los que han estado viviendo aquí gratis. Se quedó mudo. Por primera vez parecía estar procesando la verdad. Pero tú nos dijiste que podíamos quedarnos. Nos abriste las puertas. Y ustedes abusaron de esa generosidad. Me trataron como si fuera una carga. Me humillaron. Me hicieron sentir invisible en mi propio hogar. Eso no es cierto. No. ¿No me quitaron mi silla del comedor? ¿No me prohibieron usar mi propio baño? ¿No me dejaron de hablar como si yo no existiera? ¿No tomaste mi pensión mes tras mes mientras tú y tu esposa hacían planes para echarme de aquí? Se quedó callado. No podía negarlo porque todo era verdad. En ese momento llegó Daniela. Entró por la puerta y vio el ambiente tenso. Vio mi cara. Vio la cara de Héctor. ¿Qué pasa? Mi suegra está vendiendo la casa. La cara de Daniela se transformó. La sorpresa se convirtió en furia en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Cómo va a vender la casa? Nosotros vivimos aquí. Ustedes viven aquí porque yo se los permití. Esta casa está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Y ahora he decidido venderla. Daniela me miró como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro pasó de la furia a algo parecido al pánico. No puede hacer eso. Nosotros tenemos derechos. Hemos vivido aquí durante 2 años. No tienen ningún derecho. No pagan renta. No tienen contrato. Ya consulté con un abogado. Ustedes son huéspedes en mi casa y yo puedo revocar esa invitación cuando quiera. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Pero no podía mostrar debilidad ahora. No después de haber llegado tan lejos. ¿Y a dónde se supone que vamos a ir? Eso no es mi problema, Daniela. Ustedes quisieron vivir solos. Ustedes dijeron que yo era una carga, que necesitaban su espacio. Pues ahora lo tendrán. Busquen su propio lugar. Esto es una locura. Héctor, di algo. Habla con tu madre. Héctor me miraba como si no me conociera. Como si la mujer frente a él fuera una extraña. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. ¿Familia? ¿Me trataste como familia cuando tu esposa me llamó vieja inútil y tú no dijiste nada? ¿Me trataste como familia cuando decidieron echarme de mi propia casa? ¿Me trataste como familia cuando tomabas mi pensión cada mes sin siquiera preguntarme si yo necesitaba ese dinero? Yo siempre te lo iba a devolver. Han pasado 8 meses, Héctor. 8 meses de $400. Son $3,200 que nunca vi de regreso. $3,200 que necesitaba para mis medicinas, para mi comida, para vivir. Te dije que era temporal. Nada es temporal contigo. Siempre ha sido así. Siempre te he dado todo y tú siempre has pedido más. Y yo siempre he dicho que sí porque eres mi hijo. Porque te amo. Porque sacrifiqué mi vida entera para darte la tuya. Entonces, si me amas, no hagas esto. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Estaba usando mi amor contra mí, tratando de manipularme como siempre lo había hecho. Y probablemente habría funcionado antes. Pero ya no. Precisamente porque te amo, tengo que hacer esto. Porque si no lo hago, me voy a consumir aquí. Me voy a convertir en una sombra. En un fantasma en mi propia vida. Y no puedo hacer eso, Héctor.
No puedo seguir muriendo poco a poco solo para que ustedes sean felices. Daniela dio un paso hacia mí. Su cara era una máscara de rabia contenida. Usted es una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por usted, todo lo que han hecho por mí, ¿cómo que exactamente? ¿Cómo dejarme comer de pie en la cocina? ¿Cómo prohibirme usar mi propio baño? ¿Cómo tomar mi dinero sin pedirlo? ¿Cómo planear echarme de mi casa? Nunca dijimos que la íbamos a echar. Los escuché. Aquella noche en el pasillo. Daniela diciéndole a Héctor que yo era una carga. Héctor diciendo que iba a hablar conmigo. Planeando mi salida como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. El silencio que siguió fue aplastante. No podía negar lo que había escuchado. De todas formas, ya está hecho. El contrato con la inmobiliaria está firmado. La casa ya está publicada. Mañana vienen los primeros interesados a verla. No vamos a dejar que entre nadie. La voz de Daniela sonaba desesperada ahora. Si no dejan entrar a los compradores, si intentan sabotear la venta, puedo llamar a la policía. Esta es mi propiedad y tengo todo el derecho de venderla. Ustedes son los que no tienen derecho legal de estar aquí. Héctor se dejó caer en el sillón. Se veía derrotado. Perdido. No puedo creer que nos estés haciendo esto, mamá. Yo no puedo creer que ustedes me hicieran lo que me hicieron. Pero aquí estamos. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras hacia mi cuarto. Espera. ¿Ya tienes comprador? No todavía. Pero Natalia, la agente, dice que se venderá rápido. Probablemente en menos de 2 meses. ¿Y luego qué? ¿A dónde vas a ir tú? Eso es asunto mío. Ya tenía todo planeado. El departamento que había visto. El que costaba $30,000. Pequeño pero suficiente para mí. Ya había hablado con el dueño. Ya había apartado con $1,000 que saqué de mis ahorros secretos. Solo estaba esperando que se vendiera la casa para cerrar la compra. Esa noche nadie cenó. Héctor y Daniela se encerraron en su habitación. Los escuché discutir durante horas. Sus voces atravesaban las paredes delgadas. Daniela culpando a Héctor. Héctor sin saber qué hacer. Los dos en pánico porque su mundo cómodo se estaba derrumbando. Yo me senté en mi cama y miré las frases pegadas en mi espejo. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Había llegado el día. Finalmente había llegado. Al día siguiente, sábado por la mañana, llegó la primera pareja interesada. Eran jóvenes, no más de 30 años. Venían con su bebé en brazos. Natalia los guió por la casa mientras yo esperaba en el jardín. Héctor y Daniela se habían encerrado en su cuarto y se negaron a salir. La pareja pasó casi 1 hora viendo cada rincón. Los escuché hacer preguntas. Comentar sobre el tamaño de las habitaciones. Sobre el jardín. Sobre lo bien ubicada que estaba la casa. Cuando salieron, la mujer me sonrió. Es una casa hermosa, señora. Se nota que la ha cuidado con mucho amor. Gracias. Sí, he puesto mi corazón en cada rincón. Natalia me llamó más tarde. Les encantó. Van a hacer una oferta. $72,000. 72,000. Más de lo que esperaba. Más de lo que necesitaba para empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Ellos necesitan una respuesta en 2 días. Tienen el dinero listo. Pueden cerrar en 6 semanas. 6 semanas. 1 mes y medio y todo esto habría terminado. 1 mes y medio y tendría mi libertad. Dígales que acepto. Esa tarde fui al banco. Necesitaba hablar con mi ejecutivo de cuenta. Necesitaba asegurarme de que cuando el dinero de la venta llegara, estaría completamente protegido. Buenos días, señora Cortés. ¿En qué puedo ayudarla? Voy a recibir una cantidad grande de dinero en las próximas semanas. Es de la venta de mi casa. Quiero asegurarme de que esté seguro. Que nadie más pueda acceder a él. Por supuesto. Podemos abrir una cuenta nueva especialmente para ese depósito. Con contraseñas nuevas. Con verificaciones de seguridad adicionales. Tardamos 2 horas en arreglarlo todo.
Una cuenta nueva. Contraseñas que solo yo sabía. Alertas en mi teléfono para cada movimiento. Nadie, absolutamente nadie más que yo, tendría acceso a ese dinero. Cuando salí del banco, me sentí más ligera. Como si finalmente pudiera respirar después de meses de estar ahogándome. Volví a casa y encontré a Héctor esperándome en la sala. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Más suave. Casi suplicante. Está bien. Hablemos. Nos sentamos uno frente al otro. Él se veía cansado. Ojeras profundas. Pelo despeinado. Como si no hubiera dormido en días. Mamá, sé que he cometido errores. Sé que no te he tratado como debía. Pero por favor, no vendas la casa. Podemos arreglar las cosas. Daniela y yo hablaremos contigo. Cambiaremos. Ya es tarde para eso, Héctor. Por favor. Dame una oportunidad de hacer las cosas bien. Te di oportunidades durante meses. Cada vez que me humillaban y yo callaba, te estaba dando una oportunidad de defenderme. Cada vez que tomabas mi dinero sin preguntarme si yo lo necesitaba, te estaba dando una oportunidad de ser mejor. Cada vez que me hacían invisible y yo seguía ahí, te estaba dando una oportunidad. Ya no me quedan más oportunidades que dar. Pero eres mi mamá. Y tú eres mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre. El bebé que amamanté. El niño que crié sola. El joven al que eduqué. El hombre al que le di todo. Y aún así, cuando llegó el momento de elegir entre tu madre y tu esposa, entre mi dignidad y tu comodidad, me dejaste de lado. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Héctor. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Pero esas lágrimas ya no me conmovían como antes. Ya no tenían el poder de hacerme cambiar de opinión. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Yo también lo siento, Héctor. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Siento que no hayas valorado lo que tenías hasta que lo perdiste. Siento que tuviera que llegar a esto para que te dieras cuenta. Todavía podemos arreglar las cosas. Dime qué quieres. Lo que sea. Pero no vendas la casa. Lo que quiero ya no puedes dármelo. Quiero recuperar los meses en que me sentí invisible. Quiero borrar cada humillación. Quiero olvidar cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. Pero eso no se puede. Ya pasó. Y no hay vuelta atrás. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero no podía. Porque estaría mintiendo. Y porque necesitaba mantenerme firme. La casa ya está vendida, Héctor. Firmé el contrato esta mañana. Los nuevos dueños cierran en 6 semanas. Tienen hasta entonces para encontrar otro lugar. ¿6 semanas? ¿Cómo vamos a encontrar algo en 6 semanas? Yo encontré esta casa mientras trabajaba 3 empleos y criaba a un niño sola. Ustedes son 2 adultos con trabajos estables y sin hijos. Si yo pude, ustedes también pueden. Me levanté del sillón. No había nada más que decir. Ah, y otra cosa. A partir de mañana, voy a cambiar todas las contraseñas de los servicios. Luz, agua, gas, internet. Todo está a mi nombre y voy a cerrar esas cuentas cuando me vaya. Si quieren seguir teniendo servicios hasta el final, van a tener que abrirlos ustedes a su nombre. ¿También nos vas a quitar los servicios? No te los estoy quitando. Solo estoy dejando de pagar por ustedes. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Podía escuchar a Héctor llorando en la sala. Luego escuché cuando Daniela salió de la habitación. Escuché cuando empezaron a discutir otra vez. Ella culpándolo. Él sintiéndose perdido. Los dos enfrentando las consecuencias de sus acciones. No sentí satisfacción. No sentí alegría por su sufrimiento. Solo sentí un profundo cansancio. Y un pequeño destello de paz. Los días siguientes fueron tensos. Héctor y Daniela empezaron a buscar departamentos desesperadamente. Los escuchaba hacer llamadas. Programar visitas. Discutir sobre precios y ubicaciones. La realidad de tener que pagar su propia renta,
sus propios servicios, su propia comida, les estaba cayendo como un balde de agua fría. Una tarde, Daniela me interceptó en el pasillo. «Necesito hablar con usted». «Está bien». Nos sentamos en la sala. Ella se veía diferente, sin esa arrogancia que siempre llevaba. Casi humilde. «Sé que no he sido justa con usted. Sé que la traté mal. Y lo siento». Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban tarde. «Gracias por disculparte. Pero eso no cambia nada. Ni siquiera si le prometemos que las cosas serán diferentes». Las promesas son fáciles de hacer cuando estás desesperada, Daniela. Pero no me interesan las promesas. Me interesaban las acciones. Y sus acciones durante los últimos 2 años me dijeron todo lo que necesitaba saber. Se mordió el labio. Vi cómo luchaba por no llorar. «Héctor me dijo que usted pagaba todo, que la casa estaba a su nombre. Yo no lo sabía. Él me hizo creer que era de los dos. Que usted solo vivía aquí porque nosotros la ayudábamos. Y tú le creíste sin cuestionar, sin preguntarme a mí, sin tratar de conocer la verdad. Tiene razón. Fui una tonta. Y una mal agradecida». «No eres tonta, Daniela. Simplemente asumiste que una mujer vieja no podía ser dueña de su propia casa. Asumiste que yo era una carga y no un sostén. Asumiste muchas cosas sin molestarte en conocerme realmente». Se quedó callada. No había nada que pudiera decir para defenderse. «Lo que más me duele no es que me trataras mal. Es que convenciste a mi hijo de que hacerlo estaba bien. Es que destruiste la relación que yo tenía con él. Eso no lo voy a perdonar fácilmente». Me levanté para irme. Ella se quedó ahí sentada, con la cabeza baja. «Para que sepas, encontramos un departamento. Es pequeño y está lejos, pero es lo único que podemos pagar. Nos mudamos la próxima semana. Me alegro de que hayan encontrado algo». Y era verdad. No quería que terminaran en la calle. Solo quería que entendieran el valor de las cosas. El valor del trabajo. El valor de la gratitud. El valor de tratar bien a las personas. Una semana después, llegó un camión de mudanzas. Héctor y Daniela empacaron sus cosas en silencio. Muebles que habían traído. Ropa. Libros. Electrodomésticos que habían comprado. Los cargadores iban y venían llevando cajas. Yo me quedé en mi cuarto durante todo el proceso. No quería hacer esto más difícil de lo que ya era. No quería ver la cara de Héctor. No quería sentir la tentación de decirles que se quedaran. Cuando terminaron, Héctor subió a despedirse. «Ya nos vamos. Que les vaya bien». Se quedó parado en la puerta de mi cuarto. Quería decir algo más. Vi cómo buscaba las palabras. «Sé que no sirve de nada decirlo ahora, pero de verdad lo siento, mamá. Siento todo. Ojalá pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferente. Yo también lo desearía. Pero no podemos. Solo podemos seguir adelante. ¿Podré verte? ¿Podré visitarte cuando te mudes? No lo sé, Héctor. Necesito tiempo. Necesito sanar. Necesito encontrarme a mí misma otra vez. Quizás algún día. Pero no ahora». Asintió. Entendía. O al menos estaba empezando a entender. «Te amo, mamá. Yo también te amo. Siempre te amaré. Pero amar no significa aceptar cualquier cosa. Y yo ya no puedo aceptar cómo me trataron». Se fue sin decir nada más. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse. Escuché el camión arrancando. Y luego el silencio. Un silencio profundo y pesado. La casa vacía. Solo yo y mis pensamientos. Me quedé sentada en mi cama por largo rato. Mirando mi cuarto. Mirando las frases en el espejo. Mirando las maletas ya empacadas en el rincón esperando el día de mi propia mudanza. Lloré. No por arrepentimiento, sino por todo lo que se había perdido. Por la relación con mi hijo que quizás nunca volvería a ser la misma. Por los años que pasé sacrificándome creyendo que eso aseguraría su amor. Por la inocencia perdida. Pero también sentí alivio. La casa era mía otra vez. Completamente mía. Podía respirar sin sentirme juzgada.
Podía caminar sin sentirme vigilada. Podía existir sin sentirme invisible. Los días pasaron más rápido después de eso. Sin Héctor y Daniela en la casa, todo era más tranquilo. Yo empecé a empacar mis propias cosas con calma. Sin prisas. Sin estrés. Rosalba venía a visitarme casi todos los días. Me ayudaba a empacar. Me hacía compañía. Me recordaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo te sientes? Mejor de lo que esperaba. Todavía duele. Pero es un dolor limpio. No como el dolor de antes que me estaba pudriendo por dentro. Me alegro. Hijita. Te veo diferente. Más ligera. Me siento diferente. Como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente lo hubiera soltado. 3 semanas después llegó el día del cierre. Natalia me acompañó a la notaría. Ahí estaba la pareja joven con su bebé. Estaban emocionados. Nerviosos. Llenos de sueños como yo estuve una vez cuando compré esa casa. Firmamos los papeles. Uno por uno. Mi mano temblaba un poco, pero no me detuve. Cuando terminamos, el notario me entregó un cheque. $72,000. Felicidades, señora Cortés. La venta está completa. Le di las llaves a la pareja joven. La mujer me abrazó. Gracias. Vamos a cuidar muy bien de su casa. Lo sé. Puedo verlo en sus ojos. Y era verdad. Vi en ellos el mismo amor que yo sentí alguna vez por esa casa. El mismo sueño de construir algo. De tener un hogar. Salí de la notaría con el cheque en mi bolso. Fui directo al banco. Deposité el dinero en mi cuenta nueva. La cuenta que solo yo conocía. La cuenta que nadie más podía tocar. $72,000. $72,000 que representaban mi libertad. Mi nueva vida. Mi segunda oportunidad. Al día siguiente cerré la compra del departamento que había apartado. $30,000. Un espacio pequeño pero luminoso en un edificio tranquilo del otro lado de la ciudad. Lejos de los recuerdos. Lejos del dolor. Lejos de todo lo que me había hecho daño. Me quedaban $42,000 en el banco. Suficiente para vivir tranquila durante años. Suficiente para no depender de nadie. Suficiente para ser libre. El día de la mudanza llegó un sábado soleado. Contraté un camión pequeño para mis cosas. No tenía mucho. Ropa. Fotografías. Algunos muebles que había comprado con mi propio dinero. La vajilla de mi madre. Los libros que amaba. Las plantas de mi jardín que trasplanté con cuidado en macetas. Rosalba vino a ayudarme. También vinieron 2 vecinas que se habían convertido en amigas durante los últimos meses. Mujeres que entendían. Que habían pasado por sus propias batallas. Que celebraban mi valentía. Cuando el camión estuvo cargado, di una última vuelta por la casa vacía. Mis pasos hacían eco en las habitaciones sin muebles. Toqué las paredes que una vez pinté. Miré por última vez el jardín donde Héctor jugó de niño. Respiré el aire de ese lugar que había sido mi hogar durante 18 años. Gracias por todo. Gracias por las alegrías. Gracias incluso por el dolor. Todo me trajo hasta aquí. Cerré la puerta con llave y la dejé en el buzón como me había indicado Natalia. La pareja joven vendría por ella más tarde. Ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi problema. Ya no era mi hogar. El departamento nuevo era todo lo que había soñado. Pequeño pero acogedor. Con una sala que daba a un balcón donde entraba el sol de la mañana. Una cocina donde podía cocinar lo que quisiera cuando quisiera. Un baño que era solo mío. Una habitación con espacio suficiente para mi cama y mi armario. Rosalba me ayudó a desempacar. Colgamos cortinas nuevas que yo misma había elegido. Acomodamos los muebles. Pusimos las plantas en el balcón donde recibirían luz todo el día. En pocas horas, ese espacio vacío se transformó en un hogar. Mi hogar. Solo mío. Esa noche, cuando todas se fueron y me quedé sola por primera vez en mi nuevo departamento, me senté en el balcón con una taza de té. La ciudad se extendía frente a mí. Luces que parpadeaban en la distancia. Sonidos lejanos de vida. El aire fresco de la noche acariciando mi cara. Saqué un papel y escribí una última frase. Al final,
No es la casa ni el dinero lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. La pegué en el espejo de mi nuevo baño, junto a las otras 4 que había traído conmigo. 5 recordatorios de mi viaje. 5 verdades que nunca volvería a olvidar. Los primeros meses en mi nuevo hogar fueron de descubrimiento. Descubrí que me gustaba desayunar en el balcón viendo amanecer. Descubrí que podía pasar horas leyendo sin interrupciones. Descubrí que disfrutaba cocinar cuando no tenía que hacerlo por obligación. Descubrí que me gustaba el silencio. También descubrí que estaba bien estar sola. Que sola no significaba soledad. Que podía ser feliz sin necesitar la aprobación de nadie. Que mi valor no dependía de cuánto daba a otros, sino de cuánto me valoraba a mí misma. Rosalba seguía visitándome cada semana. Tomábamos café en el balcón y hablábamos de todo. De nuestras vidas. De nuestros hijos. De nuestros sueños. Ella se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. También conocí a mis vecinos. Don Salvador, un viudo de 70 años que vivía en el departamento de al lado. Clara, una mujer de 50 que trabajaba como maestra. María, una joven madre soltera con 2 niños pequeños. Todos nos convertimos en una pequeña familia. Una familia elegida. Una familia que se cuidaba mutuamente sin interés. Sin manipulación. Solo con cariño genuino. 3 meses después de mudarme, Héctor me llamó. No había sabido nada de él desde el día que se mudó. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. Hola, mamá. Hola, Héctor. Silencio incómodo. Ninguno sabía qué decir. Te llamaba para saber cómo estás. Para saber dónde vives ahora. Estoy bien. Vivo en un departamento del otro lado de la ciudad. Pequeño pero cómodo. Es perfecto para mí. Me alegro. Nosotros. Daniela y yo queríamos saber si podríamos verte. Si pudiéramos hablar. Todavía no estoy lista. Héctor. Han pasado 3 meses. Lo sé. Pero necesito más tiempo. Necesito estar segura de que cuando nos veamos, no voy a volver a caer en los mismos patrones. No voy a volver a ceder cuando debería mantenerme firme. No voy a volver a hacerme pequeña para que tú te sientas grande. Te extraño, mamá. Su voz se quebró un poco. Y mi corazón se apretó. Porque yo también lo extrañaba. Extrañaba a mi hijo. Al niño que fue. Al hombre que pudo haber sido. Yo también te extraño. Pero extrañar no es suficiente. Necesito saber que entiendes. Que realmente entiendes lo que me hiciste. Lo que permitiste que me hicieran. Lo entiendo ahora. Créeme que lo entiendo. Vivir solos, pagar nuestras propias cuentas, darnos cuenta de cuánto cuesta todo, ha sido difícil. Y me he dado cuenta de todo lo que hacías por nosotros. Todo lo que dabas sin pedir nada a cambio. No quiero que me agradezcas porque ahora entiendes el valor del dinero. Quiero que entiendas que me trataron sin respeto. Que me hicieron sentir invisible. Que abusaron de mi generosidad y de mi amor. Lo sé. Y lo siento más de lo que puedo expresar. Necesito tiempo, Héctor. Quizás en unos meses. Quizás más. No lo sé. Pero cuando esté lista, te llamaré. Está bien. Te esperaré. Colgamos. Y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Alivio de que había podido mantenerme firme. Alivio de que no había cedido ante su súplica. Alivio de que estaba eligiéndome a mí misma. Los meses siguieron pasando. El otoño llegó con sus hojas doradas. Luego el invierno con su aire frío. Y finalmente la primavera con sus promesas de renovación. Yo florecí junto con la primavera. Me inscribí en una clase de tejido en el centro comunitario. Aprendí a hacer bufandas y suéteres. Conocí a otras mujeres de mi edad. Compartimos historias. Nos reímos. Nos apoyamos. También empecé a hacer voluntariado en un comedor comunitario. 2 veces por semana servía comida a personas sin hogar. Me recordaba de dónde venía. Me recordaba que siempre había alguien que tenía menos. Me recordaba ser agradecida. Un día, casi un año después de mudarme, estaba en el balcón cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Hola?
¿Señora Aurelia Cortés? Sí, soy yo. Habla Francisca Navarro. Soy trabajadora social del Hospital General. Su hijo Héctor estuvo aquí esta mañana. Tuvo un accidente menor de tránsito. Está bien, solo algunos golpes, pero nos dio su número como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él? Sí, un momento. Escuché ruidos. Luego la voz de Héctor. Débil pero clara. Mamá. Héctor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo fue un susto. Chocamos con otro coche, pero no fue grave. Solo, te pusieron como mi contacto de emergencia y yo necesitaba escuchar tu voz. Voy para allá. No fue una decisión. Fue un instinto. Era mi hijo. Y sin importar todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. Llegué al hospital 20 minutos después. Héctor estaba sentado en una camilla con un vendaje en la frente. Daniela estaba a su lado, pálida y asustada. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, ¿viniste? Por supuesto que vine. Lo abracé. Y en ese abrazo sentí todo. El amor que nunca se fue. El dolor que todavía estaba ahí. La esperanza de que quizás, algún día, podríamos sanar. Hablamos durante horas en la sala de espera mientras le hacían estudios a Héctor por precaución. Daniela me contó que habían estado yendo a terapia, que estaban trabajando en su relación, que ella estaba aprendiendo a valorar a las personas. Héctor me contó que había estado ahorrando, que quería devolverme el dinero que me debía, que quería reconstruir nuestra relación. No necesito que me devuelvas el dinero, Héctor. Necesito que seas mejor persona. Necesito que trates bien a las personas que te aman. Necesito que valores lo que tienes. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Y esta vez le creí. No porque sus palabras fueran diferentes, sino porque podía ver en sus ojos que algo había cambiado, que había aprendido, que había crecido. No significa que todo vuelva a ser como antes. No significa que voy a vivir con ustedes otra vez o que voy a sostenerlos económicamente. Pero significa que podemos intentar reconstruir algo. Poco a poco. Con respeto. Con límites. Eso es todo lo que pido. Héctor salió del hospital esa tarde sin ninguna lesión grave. Los llevé a su departamento. Era pequeño, como habían dicho. Sencillo. Pero estaba limpio y ordenado. Tenía fotos de los dos en las paredes. Plantas en la ventana. Era un hogar que ellos habían construido con su propio esfuerzo. Es bonito. Daniela sonrió tímidamente. Gracias. Hemos trabajado duro para que se sienta como un hogar. Me quedé a tomar café con ellos. Hablamos de cosas simples. De sus trabajos. De mis clases de tejido. De los vecinos. Fue incómodo a veces. Todavía había heridas que no habían sanado completamente. Pero fue un comienzo. Cuando me despedí esa noche, Héctor me abrazó fuerte. Gracias por venir hoy. Gracias por darme otra oportunidad. No es una oportunidad, Héctor. Es un inicio. Un inicio diferente. Con reglas diferentes. Pero un inicio al fin. Volví a mi departamento esa noche con emociones mezcladas. Feliz de haber visto a mi hijo. Aliviada de que estuviera bien. Pero también firme en mi decisión de mantener mis límites. De no volver a perderme a mí misma en el proceso de amar a otros. Me senté en mi balcón con mi taza de té habitual. Miré las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Y sonreí. Había recorrido un camino largo y doloroso. Había perdido mi casa. Había perdido la relación que tenía con mi hijo. Había perdido la ilusión de que el amor incondicional era suficiente. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Había recuperado mi dignidad. Había aprendido que amarme a mí misma no era egoísmo. Que poner límites no era crueldad. Que elegirme no significaba abandonar a otros. Saqué mi papel y leí las 5 frases que me habían guiado durante este viaje. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece.
Al final, no es la casa ni el dinero lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Y me levanté. Una y otra vez. Y seguiré levantándome. Porque aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que a los 64 años todavía se puede reconstruir una vida. Que el valor de una mujer no está en cuanto da, sino en cuanto se valora. Aprendí que está bien decir que no. Que está bien poner límites. Que está bien elegirse a una misma sin sentir culpa. Y sobre todo, aprendí que la libertad no tiene precio. Que la paz no se negocia. Que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Y yo ya no lo permito. Esta es mi historia. La historia de Aurelia Cortés. Una mujer que vendió su casa, cerró sus cuentas, cambió todas sus contraseñas y empezó de nuevo. No por venganza. No por odio. Sino por amor propio. Por supervivencia. Por dignidad. Y si mi historia puede ayudar a una sola mujer a darse cuenta de su propio valor, si puede inspirar a alguien a elegirse a sí misma, si puede recordarle a alguien que nunca es tarde para empezar de nuevo, entonces cada lágrima, cada dolor, cada momento difícil habrá valido la pena. Porque al final, esto no fue sobre la casa. Fue sobre recuperarme a mí misma. Y eso no tiene precio.